Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quien las emite. La información transmitida aquí tiene fines de entretenimiento. Para una opinión experta, Fast Pharma recomienda acudir con un médico o especialista. Yo siempre en la consulta prenatal les digo, no venga la mamá sola, venga con toda la familia, porque la lactancia materna, cuando hablamos de lactancia materna, es una cuestión ya no solo digo de la madre y del bebé, sino familiar. Necesitamos el apoyo, brindarle el apoyo a la madre para que pueda estar tranquila. Soy Andrea Bobadilla y esto es Equilibrio, un podcast donde platicamos con los mejores expertos de salud y de bienestar. Este es el lugar para encontrar la mejor información, los tips más prácticos y los consejos que te ayudarán a darle un giro positivo a tu vida. Presentado por Fast Pharma, la farmacia 100% digital. Recuerda que en Equilibrio y Fast Pharma llevamos bienestar a tu casa. Hola amigos de Equilibrio, yo soy Andrea Bobadilla, bienvenidos a un capítulo más. Si eres mamá o papá primerizo, este episodio es para ti, 100%. Hoy tenemos como invitada a la doctora Mariola Ramírez. Ella es médico española, graduada de la Universidad Complutense de Madrid, especializada en pediatría y atención primaria, que está ejerciendo actualmente en Guayaquil, Ecuador. Mariola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti, Mariola, por tenerte. Pues ahora sí que, como sabes, en Equilibrio nos gusta llevar bienestar a quienes nos ven y nos escuchan. Y en esta ocasión queremos aprovecharte, Mariola, ahora sí que estás desde Ecuador, para preguntarte cuáles son los mejores tips que tú nos puedes dar como pediatra para quienes tenemos o vamos a tener un bebé recién nacido en casa, porque no solamente es para papás primerizos. Ahora que yo estoy en un segundo embarazo, creo que todo se olvida. Entonces, para refrescarnos la memoria a quienes pensamos tener otro bebé en casa. Bueno, yo creo que en esa dulce espera en la que todo el mundo se suele imaginar cómo va a ser todo ese momento y demás, bueno, primero saber que nunca hay que compararse ni entre niños de amigas, ni entre niños de primos, ni entre tus propios hijos. Yo también tengo 2 bebés y de verdad que uno no te quiere decir que vaya a ser todo tal como va a ser el siguiente, así que mi primer consejo es no compararse, porque es a raíz del problema de que los nervios, las inseguridades, relajarnos, pensar, estar abiertos mentalmente a todo lo que pueda pasar pues durante todo el embarazo, la parte del parto y los primeros días en casa, que son los más estresantes, y sobre todo tener el respaldo de un pediatra de cabecera en el que te pueda dar la información clara y fiarte de lo que te dice ese pediatra, porque tendemos muchas veces ahora en el mundo de la información que tenemos a la mano de leer de un sitio de internet, leer de otro, comparar, mi prima me ha dicho y tómate esto y esto otro y tráete estas vitaminas y muchas veces las cosas más sencillas y claras son las que tenemos que tener. La gente que no pregunta le suele ir mucho mejor porque suele estar más tranquilo que todas esas que quieren hacerlo mejor, con la mejor intención lo hacen, pero al final uno acaba volviéndose un poco más loco. Entonces hay que saber tener el apoyo evidentemente de un profesional para saber cuándo es algo normal y cuándo no, pero mi recomendación principal es dejarlo fluir y tranquilidad, porque nadie nacimos sabiendo o nos dieron un manual de cómo ser padres. Eso es algo natural y es pues algo lindo que al final todo el mundo con la mejor intención y con el amor que tienes al hijo lo sabes hacer, ¿no? Entonces siempre de la mano de un buen profesional que te asesore en muchas dudas que os van a ir surgiendo, pero viviendo el día a día y sin agobiarnos. Así es, sí. Ese es mi mejor consejo, que yo creo que es algo que veo mucho en las consultas cuando vienen con 1000 dudas y agobiados, y yo si tuviera que dar un consejo más que prepárate esto, léete tal libro, tal, al revés, yo dijera tranquilo, evidentemente las nociones básicas. Yo considero que la consulta prenatal con el pediatra es una consulta muy importante, porque ya sabemos que los ginecólogos hablan un poco del tema del parto, pero más enfocado en el mundo de la mujer, pero luego te dan una criatura, te mandan a casa a los 2 días o al día y dices, ¿y ahora qué hago?, ¿no? Entonces esa consulta prenatal sirve mucho para primero contarte qué es lo que puede suceder en el parto o en la cesárea con tu hijo, y sobre todo prepararte para esos primeros días o esos primeros momentos hasta que ya te hacen el primer control.
Justo esa iba a ser mi primer pregunta. Si tenías como alguna sugerencia de cómo prepararnos como papás primerizos para antes de que llegue nuestro bebé, ¿no? Porque ya nos empezamos a poner las pilas cuando ya tenemos al bebé ahí y ahí nos estresamos y ahí empezamos a llamar al doctor. Pero ¿cómo nos preparamos antes de que llegue? Bueno, primero ya sabemos todo lo que la lista de las compras, eso ya lo dejamos para otros derroteros, pero primero tema de, yo lo envasaría como en varios capítulos, ¿no? Pues tema de alimentación del niño, tener claro, por ejemplo, si yo voy a querer una alimentación de lactancia materna, que es lo que realmente los pediatras debiéramos, por toda la evidencia científica que hay, recomendar e insistir y trabajar mucho en que si la mamá no quiere, por ejemplo, trabajar mucho en cuál es el motivo, si realmente es un motivo porque no se ve capaz o porque es una decisión totalmente respetable y con toda la información en la mano la mamá lo toma, que igual lo vamos a respetar, pero muy bien trabajar en esos días porque, por ejemplo, la lactancia materna ya sabemos que es muy dura al principio, sobre todo si no tienen un conocimiento previo. Entonces, antes del parto, me parecería importante que la madre tenga conocimientos básicos de la lactancia materna, de cómo hacerlo. En la parte del hospital, la enfermería está formada y siempre te va a tratar de ayudar a que tenga pues un buen agarre y que no duela, pero también saber qué es lo que podemos hacer para ayudarnos y qué esperar de eso, ¿no? Porque hay gente que los primeros días piensan que es que van a tener que dar lo mismo que es un biberón y pues ya sabemos que el calostro, que es la leche de los primeros días, es poquita cantidad, con mucha cantidad de inmunoglobulinas, o sea, es un chute de defensas para el bebé y muchísima grasa, entonces se llena enseguida y además el tamaño del estómago del recién nacido es como una cerecera, o sea, muy chiquitito. Y basta con esa cantidad como para hacerlo bien, ¿no? Y si van a optar porque tomaron la decisión que ni bien nazca le vayan a dar fórmula, ya teniendo el conocimiento en la mano, pues saber qué tipo de fórmula que tengan que tener preparado para saber en ese momento qué darle. Luego, eso es el tema de alimentación, que me parece importante saber siempre que, por ejemplo, la lactancia materna va a ser a demanda, que no hay que ponernos una meta, y yo siempre es lo que les digo a las mamás. Ahora yo sé que es duro porque estás con el dolor, que estás con 1000 dudas de si lo estarás haciendo bien. Y además, como esa demanda, hay niños que son más demandantes, pues uno como que le crea la duda de si lo estás haciendo bien. Pero bueno, esa parte me parece importante y hay muchas asesoras de lactancia o incluso la consulta prenatal, el pediatra mismo te puede asesorar para que ese estrés que te causa esta situación, que encima el estrés ya sabemos que afecta a la lactancia materna, pues lo paliemos. Luego, tú como pediatra nos recomendarías acercarnos a una asesora de lactancia antes de que nazca nuestro bebé, o quién es esa persona que realmente nos va a guiar, asesorar y enseñar a cómo lactar, o nos va a apoyar en esos momentos. Mira, yo considero que el pediatra debería ser siempre asesor de lactancia. Entonces es algo como que si tú ya has hecho el curso, o la consulta prenatal, normalmente no deberías, deberías salir formado. Es más, yo siempre en la consulta prenatal les digo, no venga la mamá sola, venga con toda la familia, porque la lactancia materna, cuando hablamos de lactancia materna, es una cuestión ya no solo digo de la madre y del bebé, sino familiar. Necesitamos el apoyo, brindarle el apoyo a la madre para que pueda estar tranquila y podamos ayudarla en todo lo que necesite para dar la lactancia, que no es algo tan sencillo como lo pintan, sobre todo para aquellas primerizas los primeros días, que lo tienen idealizado como que es muy, muy fácil y todo pinta muy bonito cuando te lo cuentan en un curso, pero luego lo vamos a vivir ahí en la realidad, ¿no? Entonces, en ese punto yo creo que el pediatra sí pudiera hacerlo, pero definitivamente si el pediatra, que es pues por A, B o C motivo, a lo mejor no hizo clic en esa parte de explicarte, o a lo mejor no nos explicó, o haciéndolo en la práctica parece que lo que me contaba no logró hacerlo, definitivamente me parece muy importante que una asesora en lactancia vaya y en directo, in situ, te explique cómo es la técnica, ¿no? Porque la teoría muchas veces es muy fácil explicarla, pero luego a la hora de la práctica encontramos que nace todo el problema y el estrés. Entonces, hay asesoras de lactancia que incluso van a los hospitales antes de ir a tu casa, ya te han explicado, han visto cómo ya no te duele, cuando te agarra, cuando ya no hace chasquidos al succionar, y dices, bueno, pues ahora tiene un buen agarre y te relajas, ¿no? Y todo empieza a fluir un poquito más.
pero esa parte me parece muy importante, porque de ahí nacen todos los problemas y todas las abandonos de la lactancia materna de los primeros días y del estrés que pueda causar por los objetivos que tenemos, que nos hemos idealizado y que a lo mejor son falsos, ¿no? Entonces siempre tener esa información necesaria. Luego, para volver otra vez al tema de lo que me has preguntado al principio de los primeros días que yo recomendaría, bueno, pues tener en cuenta lo de la alimentación, que es básicamente eso, que yo creo que sí tenemos que tener en cuenta hoy en día lo que está descubierto de la lactancia materna y hay que mantenerla hasta donde, o sea, ayudar a la madre para que no lo abandone por falta de apoyo o falta de información, ¿no? Ese punto importante. Perdón, ya que estamos... Sí. Ya que estamos en este tema, para no desviarnos después, quiero aprovechar a hacerte 2 preguntas. Una, ¿cuál es el tiempo pues que se recomienda, o como pediatra recomiendas, en temas de lactancia? O sea, ¿cuánto debemos de lactar? Claro, ¿Hay un tiempo máximo, hay un tiempo mínimo? Ajá, antiguamente se decían siempre 2 años, ¿no? Hasta los 2 primeros años se tiene que lactar, luego ya, bueno, hay gente que te empieza a decir que la lactancia es agua y que no le nutre al bebé. Yo siempre digo hasta que el bebé y la mamá quiera, ¿vale? O el bebé o la mamá. Hay veces que es el mismo bebé el que ya rechaza el pecho y la mamá sigue poniéndose, le digo, no, el bebé ya no quiere porque no tiene ninguna necesidad, ya está con alimentación complementaria, incluso ya con una alimentación como el resto de la familia, pasado el año y ya no necesita o no quiere. Pues esa decisión ya debería ya pararse ahí. Hay veces que la madre estuvo por A, B o C motivo y dice, no, yo ya he vuelto al trabajo, ya no quiero dar de lactar, sé todo lo beneficioso que es, pero realmente no quiero seguir dando de lactar, entonces también es un momento en el que tenemos que dejar. Pero siempre la decisión es conjunta. No hay una fecha de edad del niño en el que nosotros tengamos médicamente que decir que el niño tiene que dejar, porque siempre va a ser beneficioso. Amigos de Equilibrio, les tengo una pregunta. ¿Ya conocen Aplazo? Es una opción de pago que acaba de llegar a Fast Pharma con beneficios increíbles. Compra ahora lo que necesites en la farmacia 100% digital y paga a 5 plazos quincenales, sin tarjeta de crédito y de manera súper sencilla. Tu solicitud se aprueba de manera instantánea. Solo necesitas una tarjeta de débito y en 5 minutos tienes tu crédito, listo para comprar. El primer pago se hace al momento de tu compra y listo. Fast Pharma te lleva lo que necesites. Pide ahora mismo los productos de salud y bienestar que necesites al WhatsApp 55 40 98 5846 en el sitio de fastpharma.mx o en la app de Fast Pharma disponible para iPhone y Android. Ok, perfecto. Mi siguiente pregunta es, en caso de que la mamá por alguna razón voluntaria o involuntariamente ya decida no lactar, obviamente la opción es fórmula, ¿no? ¿Hay alguna implicación en la salud del bebé al tomar fórmula? Bueno, pues a ver, lo que sí tenemos que saber también depende de la edad del recién nacido cuando le hacemos el cambio de la materna a la fórmula, pero suele ser en estas mamás que lo abandonan tempranamente, que al cambio de la fórmula lo que sí podemos saber es que el bebé puede estreñirse. Por simplemente el cambio. Sabemos que con la lactancia materna tenemos un tránsito acelerado intestinal, que es una leche de fácil digestión, que a la hora y media se ha vaciado casi toda la leche del estómago. En cambio en la fórmula se mantiene en el estómago hasta casi por 2-3 horas, la digestión es un poquito más retardada y esto puede hacer que también el niño sufra de estreñimiento. Ese es uno de los problemas que podemos encontrar. Aparte también ya sabemos que con la fórmula es más común el cólico del lactante y esto es más común, pero cuando tienen el cólico del lactante podemos dar una fórmula sin tanta lactosa que pueda hacer que favorezca. Tanto es así que en la lactancia materna pues no podemos modificar mucho su composición, ¿no? Cuando nos da, pero sí es más común el cólico del lactante cuando tenemos fórmula. Y otra de las cosas que también vemos mucho es el tema de reflujo, que a veces no es tanto por la condición del niño, sino porque como los niños tienen un reflejo de succión natural, la madre, el niño llora porque es su manera de expresar y enseguida piensan que es hambre, le dan más leche o le dan más cantidad de fórmula
de la que le corresponde por su capacidad gástrica, reborsan en esa capacidad gástrica y pueden hacer que tenga mayor capacidad, o sea, mayor probabilidad de reflujo, ¿no? Entonces, con la lactancia materna, como hay una... además ahora todo esto está muy en auge, como respetamos la sensación de autorregulación de el hambre y la saciedad en el niño, se dice que la lactancia materna tiene que ser a demanda, porque respetamos mucho eso. El niño va a ir succionando, a veces tardará más, a veces tendrá una succión más corta, pero él va a ir regulando esta capacidad. Cosa que en la fórmula no, porque estamos acondicionados a que cada 3 horas tiene que tomar X cantidad de onzas y bueno, eso todavía está ahí, y cuando nos pasamos mucho porque pensamos que el niño sigue teniendo hambre, pues puede surgir estos problemas. Entonces, en ese momento que implique la salud de ese momento, esas situaciones. Luego sabemos que los niños, no que hay más riesgo por alimentarse con fórmula, sino que los niños que se alimentan con lactancia materna pues tienen menos riesgo de muchas otras complicaciones, desde leucemias, estenosis pilóricas, invaginación intestinal, de muchos otros tipos de, sobre todo digestivas, ¿no? Problemas digestivos. Ok, debemos de buscar alguna fórmula que esté, no sé, alguna fórmula especial, o sea, que esté enriquecida con algo, o sea, ¿hay algo que tú recomiendes? O hoy en día no hay nada, la que le caiga bien al bebé. No hay nada, lo que sí siempre digo, no hay nada equiparable a la lactancia materna, eso no vamos a poder nunca equipararlo, no solo por el nivel de inmunoglobulina, sino por la formulación nunca van a poder dar, porque primero la lactancia materna varía según el día, o sea, no es tanto, y según las necesidades del niño. Yo siempre digo, cuando empiezan la alimentación complementaria, una mamá que ha llevado siempre una lactancia materna exclusiva, yo le digo, a ella le va a costar menos porque tu leche ha ido cambiando de sabor según tu alimentación. Entonces ya el patrón de sabor ya ha variado, en cambio en la fórmula no. La cantidad, por ejemplo, de agua o de grasa que tenemos en la leche materna va a cambiar también en función de cada toma, y eso es y también es un organismo vivo, entonces eso no lo vamos a poder nunca hacer ficticio. Si tuviera que decir algo acerca de a la hora de elegir una fórmula, hoy en día, en la Comunidad Europea ya tenemos unas cláusulas bien definidas de, por ejemplo, ningún producto infantil debe llevar aceite de palma, pero todavía en países como, no sé, en México, pero países como Ecuador, todavía encontramos alimentos infantiles con aceite de palma. Evidentemente es país productor de aceite de palma y muchas veces es mucho más barato para todas estas industrias farmacéuticas fabricar estas fórmulas con aceite de palma. Entonces, si pudiera yo decidir qué quitar o qué elegir en cuanto a una fórmula, muchas veces ya vienen enriquecidas casi todas más o menos con lo mismo. Alguna saca que ahora el prebiótico, que ahora con también probióticos, que más o menos cantidad de vitaminas, pero son muy similares. En cambio, sí me iría por una que no tenga aceite de palma, porque eso sí sabemos que es algo dañino a largo plazo, ¿no? Entonces, si pudiera, eso. Perfecto. Perfecto, buenísimo. Entonces, alimentación, el tema de lactancia, es lo primero que hay que prepararnos. Sí. ¿Algún Segundo, otro tip? saber el sueño, porque es algo que muy importante. Al principio uno llega y dice, bueno, pues es que mi hijo duerme todo el día y se preocupa muchísimo porque duerme todo el día, saber cómo puedo prepararme para entender cómo va a ser el sueño de mi hijo. Pues al principio los bebés duermen 20 horas de las 24 que tienen, así que van a pasar el día durmiendo. Los primerizos se encantarán que sonría, ¿no? Les va a sonreír, como mucho sonreirá después de lactar, y eso no va a ser porque te está viendo. Pero bueno, a las abuelitas les podemos engañar diciendo que sí es porque de ellas las están cargando, pero realmente es importante saber que desde el recién nacido debemos mantener una buena rutina en toda constante durante todo el día, para que él llegue a tener un buen sueño y que se mantenga ese buen patrón de sueño durante todos estos primeros meses, ¿no? Porque luego ahora se agobian y empiezan a dar los cursos de sueño, y los cursos de sueño realmente lo que te van a decir es que el sueño es algo madurativo, o sea, no es algo que nosotros podamos darle la receta y decir, dele esto y se le va a ir y su hijo va a dormir toda la noche. Todos
tenemos amigos que son más dormilones, todos tenemos amigos que son menos dormilones. Lo que sí sabemos es que el cerebro del niño entiende todo por patrones y por rutinas. Entonces, si yo voy haciendo todo a la misma, no te digo a la misma hora porque no tienen el reloj ahí puesto, sino que en el mismo orden, su cerebro ya dice, me están bañando, luego me dan el masaje, luego ya me canta la nana, luego me dan un biberón y luego ya, o me dan el pecho y luego ya me duermo. Entonces, es por patrones que nosotros entendemos todo esto, y eso es lo que hay que hacer. También sabiendo que por la edad de cada bebé tenemos que saber cuánto tiempo debe estar él despierto, que eso se llama ventana de sueño. Entonces hacen siestas que lo máximo que puedan llegar a hacer la duración de la siesta sea de más o menos 2 horas, y a veces las harán de media hora, a veces las harán, pero más o menos a las 2 horas ya tenemos que empezar a hacer ruido como para que no se nos vayan de largo y nos afecte luego la hora de la noche, ¿no? Pero sobre todo tenemos que respetar el tiempo que están despiertos, porque es muy fácil, sobre todo los primeros, en primerizos o en gente que pues toda la familia va a visitar, y lo mantenemos despierto al bebé recién nacido por 2 horas, 2 horas y media, y luego no hay quien lo duerma, ¿no? Llora, está irritable, no sabemos qué le pasa, y eso también nos va a agobiar. Entonces sabemos que ya según la edad tenemos que, por ejemplo, un recién nacido no va a estar más de 45 minutos despierto, no aguanta. Y ya respetó su ventana de sueño, ya se quedó despierto 45 minutos, hay que llevarlo al lugar donde él duerme habitualmente para que duerma y no tengamos ninguna alteración de todo este patrón, y la noche no nos dé problemas, ¿no? Siempre se va a levantar. Perfecto. Y cuando se levantan al principio va a ser por una necesidad fisiológica de comer. Entonces no hay que rebosarles el alimento antes para que no se levanten, porque muchas veces pues a lo mejor ocasionamos, como decía, el reflujo, ¿no? Y entonces estamos con un problema, porque esto hay siempre muchos mitos, ¿no? Yo tiene 3 meses y yo ya le meto cereal en el biberón para que aguante toda la noche, y yo o le doy el doble de onzas de lo que le doy en el día para que me aguante toda la noche. Entonces hay muchas veces que ellos se levantan por esa necesidad, y progresivamente, según van madurando, van a ir eliminando esta necesidad de levantarse tantas tomas en la noche, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, después del sueño, después del sueño, la alimentación, me parece importante hablar de algunos, bueno, primero de un botiquín, que siempre tenemos que tener un botiquín desde que antes tengamos un niño, que me sorprende que muchas veces hay gente que no tiene comprado ni siquiera. Yo siempre en todos los controles les pregunto qué paracetamol tienen en casa, para, por ejemplo, en cada control de sano yo les voy, según el peso, actualizando la dosis de que le corresponde de cada paracetamol, pues 5 gotas, 6 gotas en función, ¿no? Atención, mamás y papás de Guayaquil y Quito. Si han tenido malas noches porque su bebé se moja, pueden dejar de preocuparse, porque ya llegaron a Ecuador los pañales ecoamigables Bamboo Nature con tecnología ultra absorbente y canales antifugas. Pídanlos ahora mismo en fastpharma.com o desde la app de Fast Pharma. Por favor, dinos cuál es el botiquín ideal que tenemos que tener en la llegada de un bebé. Tan amplio, pero sí o sí tenemos que tener un termómetro digital axilar. Ahora está muy en auge que todo el mundo pasa con los termómetros que te ponen, como digo yo, los termómetros del supermercado, y pensamos que esos son los ideales para valorar, y te puedes volver loca, porque le tomas una temperatura, te puede salir que tiene 38 porque estaba caliente incluso la habitación, luego le vuelves a tomar otra y tiene 35, y dices tú, pero que son muy variables. Entonces sí. En mi propia experiencia, esos no han servido con mi bebé. No sirve. O sea, te puede volver loca. Entonces yo le digo, el barato es el que vale. Entonces el de mercurio es exacto, pero ya está prohibido por la toxicidad del mercurio hace años. Entonces nosotros el que recomendamos es el termómetro axilar digital, que es el que te pones, aprietas el botón y esperas a que pite. Pita, se lo sacas, y esa es la temperatura, no tenemos que sumarle ni restarle décimas. Si tiene más de 38 es fiebre, y bueno, hay que considerar siempre en el menor de 3 meses estar muy alerta de esa parte, ¿no? Porque tendríamos que sí o sí considerar valoración por el pediatra si es que tiene fiebre menos de 3 meses, que eso también es importante que lo sepa el padre antes de nada. Pero también me parece importante, aparte del termómetro, sí o sí tenemos que tener paracetamol, que es un antipirético, o sea, para la fiebre, y analgésico, y la dosis para el peso que tenemos que darle del paracetamol en función del paracetamol que tengamos.
Entonces, esas dos cosas me parecen vitales para viajar e ir a cualquier lado. Si ya me preguntas que vas a salir a alguna otra zona y tu hijo ya tiene mayor edad, pues ya se le junta entre la medicación que ellos toman habitualmente, luego pues unas gasas estériles, una solución con alcohol, siempre suero oral porque puede tener algún vómito o alguna indigestión y tener que necesitar eso. Realmente no son unas medicaciones extravagantes, pero sí es importante como tener en cuenta, y ya bueno, pues en función de cada niño vamos diciendo, y en función de dónde se vayan les vamos ampliando más, pero me sorprende que mucha gente no tiene ni siquiera esa parte, ¿no? Claro. Otro capítulo que siempre recomiendo a los padres es el cuidado de la piel. Nosotros pensamos que la piel, nosotros no nos damos crema más que cuando estamos en época de playa, y no sé si hay gente que sí, pero la mayoría no tenemos la costumbre de embadurnarnos de crema todo el cuerpo, pero la piel del bebé es muy sensible, ¿no? Entonces, muchos niños y la mayoría de todos los problemas que vamos a ver en el niño, tanto de dermatitis seborreica como dermatitis, comienzan con signos de dermatitis atópica o áreas de simplemente sequedad de la piel, se tienen que corregir con una crema hidratante. La crema hidratante más para bebés, no necesitamos ninguna marca. Como yo digo, la mejor crema es la que se aplica, no la que hay muy buenas, efectivamente. Hay niños que necesitan de esas porque tienen una piel especial, pero la mayoría es con la crema que se aplica. No es que tienen que cambiar cremas porque todo es la mejor crema, pero si te la tienes que poner varias veces al día, ¿no? Entonces hay que ponerles bastante crema en la piel del niño porque necesita esa humectación para mantenerse sana. Hay niños que ¿La aplicamos después del baño o 2 veces al día? Yo recomiendo 2 veces al día. Hay niños que simplemente con una al baño, oye, se mantienen bien, bueno, suerte la tuya, ¿no? Pero si me preguntaras de base, decir a un padre primerizo que todavía no conozco al niño cada cuánto va a tener que ponerle la crema, pues hasta no ver cómo va a comportarse su piel, prefiero que le pongan en exceso, que no le va a hacer mal, que por defecto. Perfecto, la misma en la cara, la misma en la cara, no necesita ningún otro problema, o sea, no necesita ninguna otra crema. El único problema que tendríamos que ver ahí es cuando tiene, o sea, la única excepción es cuando tienen acné neonatal, que es una patología muy común porque ya sabemos que no es ninguna otra patología, sino que por la madre pasan hormonas maternas a través de la placenta en el embarazo, y a los 2 meses pues puede haber, entre el 1 o 2 meses puede haber algún brote de granitos que uno, ay, ¿qué está pasando?, ¿no? Y es por simplemente crecen esas glandulitas y se hace como pues un baby acné, que la mayoría de veces cede solo, pero sí en esa situación no conviene no tapar más el poro para que no empeore, ¿no? Entonces solo salvo esa situación. Hablando de la piel, ahora que tocas este tema, tengo una duda. He oído más bien teorías de quienes no bañan a su bebé los primeros días por mantener como aceite, no sé, natural, tú me dirás, o hay quienes los bañan diariamente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Claro, a ver, depende, esto siempre, mira, yo soy de Madrid, en Madrid te recomendaban que por lo menos los primeros días el niño no es necesario bañarlo inmediatamente, como si fuera a tener algo en la piel, y que bueno, que lo puedes bañar incluso pasando un día. Hay niños que toleran el baño muy bien, incluso lo asocian al sueño. Hay niños que para ellos el baño es una tortura. Entonces lo individualizamos sabiendo que no es una necesidad vital diaria. Pero desde que vivo en Guayaquil y trabajé pues muchos años en un hospital pediátrico de Guayaquil, soy consciente de que el ambiente húmedo que tenemos en y cálido que tenemos en Guayaquil, y además que normalmente recién nacido lo abrigamos y le ponemos todas sus capas, y más cuando no conocemos que tiene que tener una temperatura normal, pues entonces ahí sí vemos que el baño sí se revuelve como una necesidad diaria. Entonces en Guayaquil sí recomendamos baño diario, pero va a depender mucho del clima que tengamos en la ciudad, ¿no? Y de lo que haya hecho. Pero muchas veces lo utilizamos también como un ritual para, como te decía, de patrón, de antes de dormir le podemos bañar. Pero no hay nada por lo que no podamos bañarlo, ¿eh? Hay gente que no lo baña hasta que se caiga el cordón, eso es muy antiguo. Eso también es muy antiguo. El cordón umbilical sí tiene que estar seco, pero no por el baño se va a mojar y vamos a tener retraso de caída del cordón, no.
Oye, yo voy aprovechando lo que vas diciendo porque Ya. una de mis preguntas Enlazamos es, temas. tengo mucha duda en estos cuidados del cordón umbilical. Claro. Creo que no sé si hay que tener algún producto como parte del botiquín para cuidarlo o ya no se le pone nada. Claro, antiguamente siempre te decían que el alcohol era el 70% o la clorexidina, entonces luego hubo muchísimos estudios de si clorexidina contra el alcohol de 70% y se vio que la clorexidina, que es un antiséptico, era mejor que el alcohol de 70% para todo este cordón, pero empezamos a evolucionar un poquito y se vio que cuanto más seco tenemos el cordón, antes se cae y que realmente el niño no está embarrándose en alguna zona como para pensar que se nos vaya a infectar. Entonces simplemente si el niño ha estado limpio, es decir, no se ha regado popó, porque hay veces que los niños hacen popó por todos y se riega por todos lados, o no se ha manchado justamente esa zona del cordón, no necesitamos limpiarle con ni alcohol ni clorexidina. Sí es recomendable doblar el pañal por debajo justo del cordón para que no esté en contacto con la humedad del pañal, porque muchas veces se lo ponen. Evidentemente ya está obsoleto y por si acaso alguien piense, fajarlos no se tiene que fajar ni ponerles ninguna moneda ni nada, ese cordón se tiene que ir secando hasta que se momifica, se queda seco negro y luego ya pues se va a caer. Cuando se cae el muñón a veces puede tener un pequeño sangradito que simplemente lo limpiamos con una gasita, no hace falta tampoco poner alcohol, no daña porque eso no duele ni escuece porque no tenemos terminaciones nerviosas en el cordón umbilical, con lo cual si en algún punto se manchara o pensamos que ha sudado mucho o tiene algún olor, le podemos poner clorexidina preferiblemente, pero no es reglamentario que tengamos que poner clorexidina o que tú lo tengas que tener en tu casa antes de que nazca tu hijo para hacerle las limpiezas. Ah, perfecto. ¿Y en el baño cuidar que no se moje para que se seque más rápido? No, ¿O no importa si le cae agua? Tú lo bañas, es raro que no se te vaya a mojar el cordón umbilical si lo bañas. Entonces lo puedes bañar tranquilamente y lo único que cuando se vaya a secarlo siempre a toquecitos como el resto de la piel. Nunca secamos arrastrando, sino que secamos a toquecitos. Ok, perfecto, buenísimo. Sí. Dime, tengo una duda también, ahora sí que estas dudas que yo tuve en este primer, embarazo, cuando fui mamá primeriza, y me acuerdo que me chocaba que mi bebé tuviera hipo, porque decía, ¿qué le pasa? ¿Por qué está teniendo hipo? Es que algo no es normal. Es normal que los bebés tengan hipo, ¿cierto? Es normal que tengan. ¿Qué significa? No, es normal. Es un reflejo del diafragma, entonces todavía es muy inmaduro y además tienen toda esta gestión de gases que todavía no la controlan tan bien y esto contribuye mucho a que el niño tenga hipo y sea esto fisiológico. Yo siempre les aviso a los padres, es normal que tenga hipo, es normal que se bizquee en algún punto porque todavía la musculatura periférica del ojo tampoco es que es muy fuerte y entonces a veces como que no enfocan y se le puede ir un ojo, que hay muchos padres que se preocupan. ¿Hasta qué edad ya no es normal que bizquen? Que bizquen. Normalmente le vamos haciendo seguimiento si es que es reiterativo del mismo ojo, por ejemplo, o si ven que se fija más tiempo, si es con las miradas extremas, pero normalmente hasta los 6 meses vamos a observar. 6 meses. No se hace mayor cuestión. Sí, la mayoría de niños a los 3 ya lo dejan de hacer casi todos, igual que el hipo va a ir desapareciendo paulatinamente, pero sí, esas dos cosas siempre se les avisa de que es normal porque puede llegar a preocupar, ¿no? Mamás y papás que escuchan Equilibrio, les tengo una gran noticia. Fast Pharma piensa en ustedes y tiene una sorpresa que se llama Mini Days. Les cuento de qué se trata. Un descuento muy especial en pañales y en toda la categoría de bebés. Entra a fastpharma.com, descarga la app Fast Pharma o escríbeles por WhatsApp en México al 5540-985846 o en Ecuador al 096-297-4543 y descubre lo increíble que tienen para ti.
Ok. Otro tema que creo que yo tuve suerte en eso, pero creo que es el tema de que vuelve locas a toda mamá porque afecta en la lactancia, afecta en el sueño, que ya tocaste el tema que son los cólicos. Uy. Pero, ¿qué podemos hacer con los cólicos? Por ahí hay unas gotitas que luego conozco a mamás que vacían, ¿no? Mira, el cólico del lactante, lo primero que tenemos que hacer es explicar a la madre. Mis 2 hijos han tenido cólico del lactante y te digo, una pediatra llega a desesperar, ¿no? Entonces hay que tener primero la tranquilidad mental y transmitirlo a la madre porque además y al entorno, porque muchas veces te van a decir, uy, pero esto no está normal, por mucho que tú hayas ido al pediatra y a ti el pediatra te ha dejado claro las cosas, como tú luego eres la transmisora, cuando no te acompañan, siempre estará ahí el familiar que te diga, uy, pero eso llévalo porque esto no es normal, que el niño llore así, ¿qué tal, no? Entonces, primero necesitamos el apoyo familiar. Te vuelves loca entre las hormonas revolucionadas, la lactancia y demás, que encima tu hijo te llore 3 horas seguidas por más de 3 días, por más de 3 semanas, que es más o menos la definición de cólico del lactante, pues es caótico, ¿no? Entonces, la madre necesita el apoyo para, además, cuando uno está descansado, puede ver el mundo, se ve de otra manera, ¿no? Entonces, claridad, entender qué es lo que sucede en el cólico. Los niños nacen con una inmadurez digestiva. No sabemos qué niño nace y por qué. Sabemos qué niños más frecuentes, es más frecuente en el niño que en la niña, es más frecuente cuando son niños más grandes que niños más chiquitines, pero no hay una regla. No hay una regla, no es que te puedo decir es un patrón seguro que lo va a tener, no. Hay una inmadurez digestiva en el niño y esto se traduce en que primero tienen una insuficiencia de la lactasa, que es la enzima que digiere el azúcar de la leche, la lactosa. Y también tienen una inmadurez de una enzima que también digiere parte de una proteína que también contiene la leche. Entonces, este problema lo que hace es que va a tener como una indigestión, produces mucho más gas y el gas no es tanto de que, porque muchas veces dicen, como no expulsa el gas, entonces luego el gas es el que le causa el cólico, pero no es tan así, sino que también hay una parte de una indigestión, ¿no? Entonces soluciones para esto hay, primero tratar de disminuir, si estamos con fórmula, porque con lactancia materna ya sabemos que no varía, sino que con fórmula, por ejemplo, tratar de optar por una parcialmente hidrolizada que tiene la proteína un poco más digerida, por así hablar, y baja en lactosa. Si optamos por lactancia materna, sabemos que la mayoría de la lactosa de la leche materna está en el inicio de la toma, entonces aquellas mamás que tienen, por ejemplo, muchísima producción de leche, no llegan a vaciar el pecho del niño, entonces toman puramente el agua y la lactosa, que es el azúcar, del inicio de la toma, sin llegar al final, que es donde está la grasa, ¿no? Entonces esos niños tienen muchísima cantidad de lactosa y por eso también pueden tener el cólico. Entonces tener en cuenta que, por ejemplo, le podemos decir a la madre si se puede extraer un poco del inicio de la toma para que tome como la parte final, ¿no? Es un poco más rollo, pero es lo único que se le puede decir a la madre con lactancia materna. Y luego, bueno, remedios caseros, hay muchos que han demostrado el masaje. Es más, en España hay tanto cólico porque es un país con mucha alta tasa de lactancia materna y hay también hay mucho cólico que no podemos resolver porque la lactancia materna es la que es. Entonces ahí te dicen, hay muchos centros de fisioterapeutas especializados en masajes para el cólico de lactante que realmente sí funcionan. Luego el calor local, evidentemente, como todo, cuando tienes un cólico de gases por cualquier otro motivo, en cualquier edad, siempre el calor va a disipar el gas. Como esos cojincitos de semillas. ¿No? De semillas, okay. Ajá. Luego, otra posición que no es farmacológica es mantener la posición anticólico, que es cargar al bebé con la cabecita aquí, el abdomen como mirando hacia abajo, como casi pendido de tu brazo, porque de esa manera tienes como el peso sobre la boca del estómago y también les alivia, es la posición que se dice anticólico.
Y luego ya vamos a las medidas farmacológicas, ¿no? Últimamente la que está muy en auge es dar simeticona. O sea, simeticona es la que toda la vida ha habido, que es la que disipa el gas, que es una medicación que tiene efectos secundarios. Y luego la otra, que le digo que está más en auge ahora, es usar la lactasa en gotas. Que es la enzima que realmente les falta, pues yo se la doy por boca, y eso se lo podemos dar tanto en lactancia materna como en no. Y es lo único que podemos ayudar como para prevenir el cólico. No que en el momento que llora el niño nos vayamos corriendo a ver qué es, ¿no? Claro. Que es realmente lo que cuando tú tienes una indigestión por una intolerancia a la lactosa, que cuando somos muy mayores también nos puede pasar, porque esto como es los extremos de... Siempre volvemos, nacemos y nos hacemos popó, no tenemos lactasa y demás, y luego al final también volvemos a lo mismo. Qué duro. ¿no? Sí, entonces cuando somos más mayores siempre hay... en niños es más raro, en niños mayores es más raro que alguien sea intolerante a la lactosa, la verdad. Pero muchas mamás, por ejemplo, dicen, yo siento que la leche con lactosa me sienta mal, y eso puede ser por una intolerancia a la lactosa, y si le dieras la lactasa en gotas mejorara. Ok, perfecto. Mariola, ¿cuál es tu opinión sobre el chupón? ¿Es válido? ¿No es válido? Cuéntame. Siempre. Bueno, me estoy preguntando mi opinión, pero siempre yo soy de basarme mucho en las recomendaciones como más oficiales, ¿no? Porque mi opinión pues depende de mis hijos. Yo siempre se lo he tratado de poner y no lo he cogido. Sí. Entonces, no es chupón sino decirte qué chupón. Porque ya sabemos que el chupón lo podemos poner, pero con un límite horario de máximo 5 horas al día, que hay veces que ni siquiera lo cumplen y ya me parece demasiado. Y con el límite de hora, el límite de saber que el niño no puede ser el que decida de que él lo coja porque yo quiero y es mío, sino que el padre es el que se lo da en determinados momentos. Que luego a veces lo veo que todo el día están colgados, entonces el niño ya luego, claro, no son 5 horas, es todo el día. Claro. Luego saber que el chupón puede tener las deformidades de la maloclusión, entonces siempre lo vamos a recomendar el tipo anatómico o fisiológico, que es este que es plano en la forma como del cuellito. Ahora están muy de moda estos que no son como son de látex, muy bonitos, pero son con una bolota redonda al final, que claro, eso les deforma claramente el paladar, es como meter el dedo. Siempre el chupón va a ser mejor que el dedo, porque el dedo no lo voy a poder quitar y el chupón estoy en ese dilema, pero sí, de acuerdo. Llegan los 12, es más, yo cuando veo que se meten el chupón a las mamás de niños de 6 meses, una cosa así, yo les digo, no. Ahora meterle el chupón, cada vez que se meta el dedo, se mete el chupón, porque yo le quiero educar a que coja chupón, y de ahí el chupón yo controlado, ¿no? Un chupón que yo sé que es anatómico o fisiológico, que no le va a deformar mucho, y una vez que tengamos el chupón, trabajamos en quitar el chupón. Normalmente es más fácil cuando el niño llega a una edad en la que razona un poquito más. Normalmente hasta los 18 meses ponemos el baremo de decir, no, ya hay que decidir en quitarlo. No solo también aumenta el riesgo de otitis media, pero bueno, disminuye la muerte súbita, o sea, es bueno porque disminuye la muerte súbita, calma al bebé, o sea, no es tanto de pros y contras, sino de saber cuándo tenemos que usarlo y qué tipo hay que usar. Entonces, no hay nada en contra de usar el chupón, es más, no hay ningún problema. Al principio, siempre el primer mes, siempre es como un poco más dudoso porque sí puede desplazar o confundir al bebé cuando es muy chiquitín a la hora de agarrar el pecho materno. Entonces, en esas situaciones sí lo retrasamos, pero ya pasado el mes no hay un pro o un contra que yo tenga que decir no. Es más, lo único que les sugiero siempre que veo un chupón, estoy atenta para decirles no. Más planito. Y les corrijo para que luego no tengan estos problemas, porque si no, el padre que te dice, bueno, pero es que ese que ella le gusta, a los otros no coge, le digo, bueno, pues vaya haciendo una hucha, como decir, una alcancía para la odontopediatra porque se os viene. Ok, entonces después del mes sería tu recomendación por lo del tema de la lactancia, ¿cierto? Sí, tiene que estar asegurada una buena agarre, una buena lactancia para poder introducir chupón. Eso es seguro. Okay. Amigos que escuchan Equilibrio en Guayaquil, Quito y la Ciudad de México, les tengo una gran noticia. Nuestros amigos de Fast Pharma decidieron que ustedes son clientes muy importantes, así que les van a dar un descuento especial. Si ustedes compran a través de fastpharma.com
o de la app de Fast Pharma para Android y iPhone, utilicen el código Equilibrio20, o sea, Equilibrio 20, y recibirán 20% de descuento en su pedido. Importante, es válido solo una vez. Aprovechen y piden de una vez todo lo que necesitan este mes, porque este descuento está espectacular. Recuerden, en fastpharma.com o en la app de Fast Pharma con el código Equilibrio20. Oye, Mariola, no sé tú de qué tipo de llamadas te has como encontrado de tus pacientes, de cuáles son las típicas llamadas de urgencia de mi bebé tiene tal, pero ¿qué pasa cuando es mi bebé no para de llorar? ¿Qué hago? O sea, ¿qué se hace? Bueno, es una llamada muy común, además. Bueno, yo siempre les digo, cuando llama un bebé que no habla y no te dice nada, tiene un llanto desconsolado, que se ha intentado todo, de cargar con lo que sea y solo llora, y ya de desesperación te llaman. Yo siempre les digo, ha estado con moco, porque muchas veces puedo pensar en un dolor de oído. O se lleva la mano al oído, porque la otalgia es uno de los dolores que no te deja estar tranquilo. Luego es si está encogiendo mucho las piernas. Mi primera pregunta va por ahí, ir hacia ese lado. Luego, si encoge mucho las piernas, pensando en un cólico de gases, que también es algo que lloran, y incluso al tragar más, pues tampoco es que se llegan a calmar, ¿no? Y por ahí muchas veces les recomiendo ver si poniendo ese calor se calman, que la mayoría te tengo que decir que van por ahí. Y luego otra de las situaciones también que hay que tener muy en cuenta en bebés que no hablan es si están muy irritables y luego se quedan como muy somnolientos, luego muy irritables y luego muy somnolientos y encogen las piernas y parece que con el calor no se alivian. Y ahí, si estamos hablando de un bebé que, por ejemplo, se acaba de poner la vacuna del rotavirus hacía poco y demás, o ha pasado alguna infección gastrointestinal, debemos de estar alerta la invaginación intestinal, que es cuando una parte del intestino se sobrecoge a la otra y, bueno, pues pasan periodos de irritabilidad alternados con somnolencia y no se mejoran con nada de calor local ni nada, y sobre todo encogen mucho las piernas. Se ve al niño que no luce bien, ¿no? Pero también eso es algo como que tenemos que tener pendiente. Perfecto. ¿No? Y siempre si hay fiebre. También se me estaba olvidando. ¿Hay algo? Que eso la madre normalmente ya lo ha visto. Claro, sí, de acuerdo. ¿Hay algún foco rojo o alguna señal donde debamos de correr a urgencias, o sea, al hospital? Sí, movimientos anormales, dificultad para respirar, por leve que sea, yo prefiero que vayan al hospital en ese momento, que se le marquen las costillitas, que respire con la barriguita muy marcado, que aletee, que use mucho la nariz, como que aletee la fosa nasal para respirar. Son signos de dificultad para respirar que tenemos que reconocer. Que el niño no orine, esté con los ojos hundidos, o sea, que esté deshidratado. Eso tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuando tienen vómitos a repetición, más de 4 abundantes, se consideran como para consultar con el pediatra, pero cuando ya vemos que el niño no orina, tiene ojos hundidos, se le ve muy somnoliento, muy apagado, pues tenemos que tenerlo en cuenta, porque el niño, una de las causas principales de ingreso es la deshidratación. Y más sobre todo si, por ejemplo, ha estado con fiebre, que también deshidrata. Movimientos anormales que ya le había dicho, cualquier alteración del sensorio, o sea, de que no lo veas tal y como es, me parece también bueno para consultar. Y no sé si se me escapa, lo evidente, ¿no? Pues si se ha caído de alguna altura, sí. Pero básicamente con eso es con lo que yo debería de ir corriendo a la emergencia, ¿no? Perfecto. ¿Hay algo que a mí se me haya más bien escapado que quisieras agregar a estas mamás primerizas, papás primerizos? No sé si volver otra vez así como muy reiterativa de la otra parte, yo considero que tener el apoyo, considero que es súper importante que vengan a las consultas, por ejemplo, en el primer año de mes a mes. A veces tú dices, si solo le pesan y le miden y no hay ninguna otra cosa, ¿no? Me parece como que es una consulta que podríamos saltarnos
algún mes o podríamos saltarnos, pero estas consultas son las más importantes. La medicina hoy en día debe estar enfocada en la prevención, no tanto en el tratamiento. Entonces hay que prestar asunto a que en esas edades hay muchísimas patologías que nosotros descartamos solo con ver realmente al niño, que no podemos resolverlo con que nos digan el peso o la talla o ha estado bien y todo está maravillosamente bien. Desde un aplastamiento de la cabecita, que es una plagiecefalia, que podemos con medidas posturales tratar antes de que tener alguna ortesis tipo casquito y demás, de una displasia de cadera que te puede salvar de tener una ortesis con yesos, un bebé que va a tener ya de por sí luego retrasos del neurodesarrollo, de los mismos retrasos de algún neurodesarrollo que nos puede hacer una señal de alerta de que algo no está bien, del crecimiento de la cabeza, de cómo está la fontanela de ese niño, no solo por enfermedad, sino por sano. Y siempre, no solo el control sano, y cuando valoramos a un niño enfermo, no sustituye tampoco el control del sano, porque se hablan de otras cosas totalmente diferentes. La mamá puede llegar ahí con algún tipo de duda que le hayan contado, le hayan dicho, y nosotros estamos aquí para dar la veracidad o desmentir alguna de las cosas que a nosotros nos llegan y dar las recomendaciones, por ejemplo, para cómo estimular a tu bebé en esos meses. El primer año es uno de los años más importantes en la salud de cualquier persona. Y bueno, la parte de la pediatría es la base que estamos ahí en la medicina y es un arduo trabajo como para también detectar en alguien que ni te dice me duele aquí o tengo esto, poder llegar a diagnosticar algunos problemas que si no los resuelves en ese momento pues pueden llegar a dar problema de por vida. Entonces me parece súper importante transmitir ese mensaje, aparte de lo que nosotros sabemos que leemos, que la abuela nos dice, que la prima nos dice, pero hay que saber qué cosas no pueden faltar en el niño. Por mucho que hayamos tenido 5 o 4 hijos, nunca ningún hijo es igual que el otro y no podemos aplicar lo mismo o los conocimientos que, por ejemplo, había hace muchísimo tiempo hacia adelante. Y luego otro tema también que me parece muy importante, depende de dónde vivas. Por ejemplo, me encontré cuando vivíamos, yo viviendo en Madrid, no tuve nunca la necesidad porque hay un sistema de salud que accedes rápidamente, tienes una ambulancia en tu casa a los 10 minutos si llamas por cualquier emergencia, pero eso en muchas zonas de Ecuador no pasa. Entonces me parecía muy importante, después de haber trabajado 4 años en una emergencia de un hospital pediátrico de referencia en Ecuador, la cantidad de emergencias que podían haberse subsanado si había alguien con base o con conocimientos de primeros auxilios en ese momento. Entonces, transmitir el mensaje de que no me parece descabellado que los padres de familia se hagan un curso de primeros auxilios. Yo por eso justo cuando empecé con mi clínica imparto cursos a padres que estén interesados o incluso a la niñera, que es básicamente a veces cuando el papá trabaja, el que está al cuidado del niño, para tener ese, porque no hay nadie que te vaya a suplir de la atención de ese primer momento y pues eso, siempre está todo destinado como para la prevención, que es a mí lo que me fascina, ¿no? Que es lo que debemos apuntar siempre. Totalmente, Mariola. Oye, y para ti, ya para terminar, para ti, ¿qué es equilibrio y cómo lo buscas todos los días? Pues a ver, equilibrio, hay que tener siempre como una... Bueno, en equilibrio hay que tenerlo en todo. Muy difícil, suena vida. Fácil, pero es muy difícil. Para mí suena fácil definirlo, me has pillado ahora. Pero la verdad que siempre hay que ponerse en la balanza a la hora de tomar muchas decisiones, no guiarse tanto por la parte subjetiva, ¿no? Porque hay que hacerle todo a este niño, ¿no? Sino también poner la balanza de riesgos y beneficios. Y eso siempre le explico a todos mis pacientes. Riesgo y beneficio de hacer una analítica porque el padre está agobiado porque tiene 2 días de fiebre. Riesgo, beneficio de hacer una radiografía a un niño que le vamos a hacer radiación, me va a cambiar a mí en algo. Y así con todo en la vida, la decisión médica, que me imagino que por ahí va, para mí riesgo, o sea, siempre es como que valorar la balanza y tomar la decisión. Para eso en medicina, gracias a Dios, y en pediatría, porque como decía, no son pacientes que nos hablan y tenemos hoy en día muchísimos protocolos de casi todo. Yo soy muy partidaria de seguir porque es la parte más
que tú puedas llevar, siempre también teniendo la parte subjetiva de que tú conoces si eres la médico de cabecera de ese niño y sabes que realmente sí está decaído porque tú lo conoces mucho y bueno, y siempre hay que ponerle un puntito ahí de la parte subjetiva, pero sin pasarnos, ¿no? Porque uno si no se vuelve loco, pero y bueno, en todas las decisiones, como digo, siempre es bueno tener como el balance sobre todo en medicina, del riesgo y el beneficio que tiene cualquiera. Ay, gracias, Mariola. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo. En lo personal ha sido escucharte ha sido como muy enriquecedor por el momento en el que estoy, obviamente, como mamá, y porque sé lo valioso. Te deseo todo lo mejor, ya sabes. Exacto, no comparar. Y porque sé lo valioso que es esta información para todas estas mamás y papás que nos escuchan. Como te digo, por más que si eres mamá primeriza, bueno, esta información es muy valiosa. Si eres mamá que a lo mejor un segundo, tercero, cuarto embarazo, como dices, no todos los niños son iguales y se te olvidan. O sea, yo digo, ¿cómo se bañaba de recién nacido? ¿Cómo le voy a hacer? ¿No? Entonces, toda tu información y es muy valiosa y como dices, tener a tu pediatra, ir cada mes, sobre todo el primer año, es súper importante. Para mí era el highlight del mes, ir al pediatra y que me dijeran que todo está bien, ¿no? Son unos héroes, la verdad es que toda mi admiración para ti, para todos tus colegas, y es increíble tenerlos cerca pues ahora sí que están en sus manos, están nuestros bebés, nuestros hijos, así que pues muchísimas gracias, sí. Mariola, fue increíble platicar contigo. Por la invitación. Muchas gracias. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo de Equilibrio. Muchas gracias.